Vamos a comenzar entonces nuestra clase número 6 de Conociendo las Escrituras, ¿ok? Vamos a hablar hoy día acerca de un tema interesante que tenemos que también interiorizarnos a través de la palabra del Señor. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están ahí conectados. Yo cuando miro para acá abajo, porque lo estoy mirando a ustedes, acá arriba miro otras cosas. Así que un abrazo grande a todos los hermanos que están ahí conectados. Un abrazo a todos también ahí los que están enfermitos, los que se están recuperando, ¿verdad? Estamos orando por nuestra hermana Macarena también, para que el Señor le dé una pronta salida, ¿verdad? Sabemos lo difícil ahí que el tema de los famosos dolores de cabeza y todo, pero sabemos que el Señor también tiene el control de esa situación y le dará una pronta salida a nuestra hermana. Amén. Así que bueno, oremos al Señor. Voy a pedirle, a nuestro hermano Luis Gajardo, que nos dirijas en una oración de inicio, ¿verdad? En este caluroso día. Yo estoy muy... No sé si se escucha muy fuerte el ventilador o no les molesta el ruido. No, ¿No? no se Ya, ok. escucha. No se escucha, ok. Luis, entonces dirígenos en esta oración, por favor. Bueno, bueno. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por que podemos reunirnos, Señor, para aprender más de ti, de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que abra nuestro entendimiento, que pongas gracia y sabiduría en nuestro pastor, Señor. Que te reveles a nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, Señor, y te amamos, Señor. Ayúdanos, ayuda a nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor. Como decía mi hermana, tú eres el doctor de los doctores, Señor, el médico de los médicos, Señor, nuestro creador. Y nada, Señor, dejamos todas las cosas en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra clase de hoy. Como les decía, la clase de hoy es la número 6 de este ramo, esta asignatura que hemos denominado Conociendo las Escrituras. Hemos venido hablando bastante acerca de los idiomas, hemos hablado un poco de la cultura, hemos visto algunos fenómenos que se dieron al momento de las traducciones, también estuvimos hablando acerca de los materiales en los cuales se escribió la Biblia. La semana que pasó ya comenzamos a hablar acerca de la Tanaj, el Nuevo Testamento, la Torá. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos hablando acerca de aquello? Bueno, hoy día vamos a continuar con un tema que ustedes ya lo pueden ver ahí acá en el título de esta, que aparece acá en el generador de caracteres, y es el título, lo vamos a poner aquí, acá. Los nombres de Dios. Ese es nuestro título de hoy, si usted lo quiere anotar. Los nombres de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de este tema, porque hoy día a lo mejor algo que puede ser muy sencillo, tal vez no necesitamos interiorizarnos tanto en esto, ¿verdad? Pero fíjense que hoy día es un tema que está dando que hablar, ¿verdad? Hay muchas tendencias del cristianismo, ¿verdad? Que se han metido para hablarnos acerca de cómo debemos pronunciar o decir el nombre de Dios, ¿verdad? Usted seguramente escuchó alguna vez los testigos de Jehová que le visitaron en su casa y una de las cosas, lo primero que decían ellos era una pregunta, no sé si alguien se recordará y me podrá decir cuál era esa pregunta que los testigos de Jehová le hacían a ustedes al momento de golpear su puerta. ¿Se recuerdan o no? ¿Cuál era esa pregunta que hacían los testigos de Jehová? Ah, usted no era de los que no le abría. Bueno, la pregunta que ellos hacían siempre, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, es como su caballito de batalla, es, ¿usted sabe cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Verdad? Y obviamente dicen Jehová, ¿verdad? Y ahí luego ellos dicen, y aquí estamos nosotros, los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos son testigos de Jehová, pero nosotros somos hijos de Jehová, hijos de Dios, ¿verdad? Ellos son testigos nada más, nosotros somos los hijos de Dios. Pero en cierta forma, este tipo de sectas han intentado meter enseñanzas como esta, ¿verdad? En donde en cierta manera eh, tratan de decir que si uno no me utiliza cierto nombre en particular, ya podría ser incluso algo hasta demoníaco, satánico, ¿verdad? Herético. Pero la verdad que vamos a hablar un poquito acerca de los nombres de Dios. Aprovechando esta introducción que hicimos hace poco acerca de los idiomas, vamos a hablar acerca de los nombres de Dios, porque también en conjunto con los testigos de Jehová, que fue algo ya tal vez más antiguo, hoy día hay muchas tendencias dentro de las iglesias cristianas judaizantes, ¿verdad? En donde vamos a encontrar eh,
mencionando el nombre de Dios de unas maneras medias tal vez extrañas para lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Y en cierta manera eso también puede confundir. Nosotros como cristianos debemos, todo lo que hagamos dentro de la iglesia, dentro del culto que nosotros ofrecemos a Dios, debemos hacerlo con un culto racional, o sea, entendiendo dentro de todas nuestras capacidades el por qué lo hago. ¿Por qué aplaudo? ¿Por qué canto? ¿Por qué usamos instrumentos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué utilizamos la Biblia? ¿Por qué no usamos otros libros? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que usted haga dentro del culto a Dios, usted es algo que debe tener una base bíblica, ¿verdad? Me bautizo porque entiendo lo que significa el bautismo, ¿verdad? Le pido al Señor que me perdone mis pecados porque entiendo bíblicamente la necesidad que tiene el ser humano de arrepentirse delante de Dios. Entonces, todas las prácticas que nosotros hagamos delante del Señor deben tener una base bíblica. Hoy día, el tema de hoy entonces es los nombres de Dios. Eso lo vamos a poner ahí como título. Yo le voy a pedir a mi esposa, se me olvidó a mí también, si me puede traer, por favor, un té. Aprovecho de pasar el dato, ¿verdad? Para que me ayude con eso, por favor. Y también un vasito de agua, si no es mucha la molestia. Bien, vamos a hablar entonces de los nombres de Dios. Hoy día, como les decía, existen muchas influencias de doctrinas que se han metido dentro de la iglesia y eso tiene que ver con el nombre de Dios, ¿verdad? Todo esto parte con algunos movimientos que son conocidos como movimientos rabínicos, ¿ok? Mesiánicos. Ustedes saben quiénes son los rabinos, ¿verdad? Son en este caso algo así como un símil del pastor, ¿verdad? Pero en este caso dentro de la sinagoga, ¿verdad? No del templo, no del templo judío, no existe el templo judío, ese fue destruido, ¿verdad? En el año 70, pero hoy día dentro del judaísmo existen las sinagogas, ¿verdad? Y ahí están los rabinos, que son como los pastores, ¿verdad? Los que enseñan, más que dirigir, ellos enseñan la Tanaj, la Torá, ¿verdad? La ley del Señor. Entonces, hoy día existen algunos movimientos dentro del cristianismo que son conocidos como los movimientos rabínicos mesiánicos. Significa, ¿verdad?, que son judíos, ¿verdad?, que se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Entonces, se consideran como judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos, ¿verdad? Porque creen en el Mesías, reconocen a Jesús como el Mesías que habla la Biblia, ¿verdad? Entonces ese concepto se conoce como judío mesiánico, ¿verdad? Ahora, palabras bíblicas, son movimientos cristianos religiosos, ¿verdad? Judaizantes muchas veces, no todos, ¿verdad? Pero muchas veces son de una tendencia judaizante, ¿verdad? Eh, pero que se pueden considerar hoy día como sectas, ¿verdad? Todo lo que tenga una práctica judaizante, ¿verdad? Fuera del contexto judío, ya se considera como una práctica judaizante, ¿verdad? Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, ustedes vieron en el primer concilio de Jerusalén, cuando se convocan, ¿verdad? Los dirigentes, los apóstoles, ¿verdad? De la primera iglesia, ¿verdad? Ya naciente cristiana, se convocan, ¿verdad? Y se produce este concilio en donde se debía discutir porque habían algunos personajes que se metieron dentro de la iglesia cristiana que comenzaron a meter prácticas judaizantes. Una de ellas era la circuncisión. Entonces se les estaba obligando a los cristianos gentiles, los que no eran judíos, que debían comenzar a tener esas prácticas como, en este caso, en la circuncisión, ¿verdad? Y otras prácticas más, ¿verdad? Pero eso se combatió. Entonces, hoy día estos movimientos judaizantes dentro de la iglesia cristiana se consideran como sectas, ¿ok? Ese va a ser el concepto que nosotros vamos a tener. Ahora, con esto no estamos diciendo que no existan los judíos mesiánicos, no estamos diciendo que un judío que se convierta al cristianismo y que cree en Jesús tenga que abandonar su nombre, ¿verdad? No estamos diciendo eso, ¿verdad? Estamos hablando de personas que pretenden judaizar a los cristianos. Entonces sus enseñanzas se basan en enseñar, por ejemplo, ellos dicen, mira, ustedes no deben decir Jesús, ustedes no deben decir Cristo, ustedes tampoco deben decir Jehová, ¿verdad? Y comienzan ellos a meter estas enseñanzas que son, por lo demás, muy superficiales dentro de la doctrina, pero que causan mucha confusión en las personas, ¿verdad? Tal vez alguien usted por ahí lo escuchó, lo vio, escuchó alguna canción, ¿verdad? Que tiene un nombre distinto al nombre de Dios, y usted tal vez no logra entender qué es lo que puede ser. Ok, entonces,
ellos dicen que ya no tenemos que usar este nombre ni Jesús, ni Cristo, ni Jehová, sino que debemos utilizar los idiomas originales, en este caso el hebreo, ¿verdad? Porque esa es la forma en que Dios nos va a escuchar, ¿verdad? Ellos dicen que si nosotros hablamos y decimos el nombre de Dios en hebreo, probablemente eso va a tener un mejor resultado al momento de invocar el nombre de Dios. ¿Qué me dice usted? ¿Qué le dice a usted el sentido común? ¿Será que Dios no tendrá la capacidad de entender si nosotros no lo decimos con una perfecta pronunciación como fue escrito en el idioma original? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice a ustedes el sentido común, verdad? En algún momento hablamos acerca de los atributos del Señor, ¿verdad? Y Él es todopoderoso, ¿verdad? Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. También hemos dicho que Dios mira a Él el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, ¿será que Dios necesita crear una doctrina o una enseñanza en relación a la correcta pronunciación, ¿verdad? O las derivantes de sus nombres? ¿Será que así? ¿Será que podemos encasillar a Dios en un simple nombre terrenal? Bueno, esas son las preguntas que hoy día queremos responder acerca de esto, ¿verdad? Los falsos mesiánicos enseñan, en cierta manera, ellos te dicen, eh, el griego, ¿verdad? El idioma griego es algo que no es de Dios, ¿verdad? Porque ese es el idioma de los paganos, ¿verdad? Y ellos solamente quieren aceptar la lengua hebrea. Si usted por ahí conoció a algún judío mesiánico judaizante, se va a dar cuenta que ellos se meten en las iglesias y comienzan a utilizar un sinfín de palabras y accesorios, ¿verdad? Que son propios de la cultura y la religión judía, y tratan de meterlo ahí dentro de la adoración, del culto, y la gente termina confundiéndose, ¿verdad? Pero para muchos, que por ahí se sienten muy espirituales, piensan que por decir alguna palabra hebrea, ¿verdad? O hacer cantos en hebreo, ¿verdad? Eso va a tener una mejor llegada a Dios, ¿verdad? Es como que a Dios le gusta la música hebrea, ¿verdad? Es como que a Dios le gustara los idiomas y las cosas culturales hebreas, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que con el paso de la historia, en realidad esto no tiene mucho, un origen muy de Dios, ¿verdad? Sino que, como hemos aprendido, fueron adaptaciones que se fueron dando, ¿verdad? Entonces, ellos lo que quieren, estos judaizantes, lo que quieren es que el culto cristiano sea prácticamente en una lengua hebrea, ¿verdad? Y junto con ello tratan de meter entonces todas las tradiciones a personas que, como nosotros, no somos judíos. ¿Hay algún judío acá en medio nuestro? Creo que no, ¿verdad? Ok, entonces nos sentiríamos muy incómodos, ¿verdad? Nosotros tomando parte de la cultura judía. Recuerde que Dios no quiere, Dios respeta tu esencia. Ya lo veíamos la semana pasada, cómo era que Dios consideró incluso el carácter y el temperamento de los escritores de la Biblia, ¿verdad? No, dejaba que fluyera eso, ¿verdad? Dios no va a querer poner una cultura que a lo mejor no te pertenece, ¿verdad? Estamos muy lejanos a la cultura hebrea o judía, así que Dios no está interesado en que tú y yo ahora terminemos, ¿verdad? Diciéndonos shalom, ¿verdad? O cosas por el estilo. Ok, entonces, algunos personajes ya más extremos han llegado a enseñar incluso y han dicho que el hebreo, el idioma hebreo, es el idioma del cielo. Ellos dicen que en el cielo se habla el hebreo, ¿verdad? Y que el griego es simplemente una lengua pagana, no es santa, es una lengua de Satanás, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Será que en el cielo se habla el hebreo? ¿Qué cree usted? ¿A qué le dice usted su sentido común? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de descubrir. Ahora, nosotros no debemos olvidar lo siguiente, y acá yo les voy a poner una cosita para que usted lo pueda anotar, ¿ya? Ahí aparece en la pantalla. El hebreo, la lengua hebrea, ¿verdad? Es una lengua derivada del cananeo. ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca del origen de los idiomas, ¿verdad? El hebreo no es que Dios les entregó, ¿verdad?, este idioma en particular al pueblo de Israel, ni a los hebreos, ni nada de eso, sino que esto es algo que se adaptó a la lengua que estaba, ¿verdad?, en ese lugar cuando comenzaron a surgir las primeras conquistas de los territorios, ¿verdad?, parte de la historia de Israel. Cuando Abraham sale de su lugar de origen, que era Ur de los caldeos, ¿verdad?, y llega a Canaán,
él no hablaba hebreo, sino que él hablaba un idioma mucho más antiguo, que era el idioma acadio, ¿verdad? O también el sumerio, ¿verdad? Era una lengua cuneiforme, una lengua muy, muy, muy antigua, lo que hablábamos en las clases anteriores, ¿verdad? Cuando el pueblo hebreo llega a Egipto, pero ellos llegan esclavizados, ahí aprenden a hablar lo que conocemos como la lengua copta, ¿verdad? O sea, fueron adaptando ellos los lenguajes en base al lugar donde ellos iban residiendo, ¿verdad? En este caso, cuando llegan esclavos y cautivos a Egipto, comienzan a tomar también parte de ese idioma, ¿verdad? Ahora, dígame usted, ¿qué tienen que ver los egipcios con Dios? ¿Qué tiene que ver? ¿Tendrá que ver algo? Nada, ¿verdad? Tienen completamente una cultura distinta, una religión distinta, todo es distinto, ¿verdad? De hecho, ellos andan así, ¿verdad? Bueno, entonces el pueblo de Israel iba adaptando también su lenguaje. Después, cuando el pueblo junto a Moisés toma ya la tierra prometida un poquito más adelante, comienzan a hablar algunas lenguas que eran las cananeas, ¿verdad? O lo que hablábamos también de las lenguas semíticas, lo que estábamos aprendiendo al principio. Cuando Israel conquista Canaán, ahí se hablaba el cananeo, el paleo hebreo. Paleo significa antiguo hebreo, ¿verdad? Eh, entonces, la palabra hebreo, ¿sabe lo que significaba? ¿No? ¿Quién me recuerda lo que significa hebreo? ¿Se acuerdan o no? ¿Se recuerdan? A ver. Una pregunta ahí, así de toma agüita. Cruzar el río eran unos, o invasores también se me acuerdo. Invasores, claro, la palabra invasores, ¿verdad? El que cruza el río, ¿verdad? Esa es la palabra, es como invasores era como el original, ¿verdad? Después lo arreglaron y dijimos, bueno, invasores suena muy feo, el que cruza el río, ¿verdad? Que fue cuando ellos llegan a Canaán, ¿verdad? Y ellos gritaban, hebreos, hebreos, y eso significaba invasores, invasores. Ok. Había entonces un pueblo en el norte que aprendió a hablar el arameo, que fue el idioma internacional en Babilonia, ¿verdad? El arameo no es lo mismo que el hebreo, pero van derivados, ¿verdad? Pero podemos decir que el arameo era en Babilonia, en el tiempo de Babilonia, era como el idioma internacional, algo así como para nosotros como el inglés, ¿verdad? Y el pueblo judío adoptó las letras cananeas, pero eh, manteniendo algunas tradiciones, algunas culturas, ¿verdad? Y a esto se le llamó el hebreo ahora arameizado, ¿verdad? Porque traían su idioma y fueron ellos agregándole parte de los idiomas que iban conociendo. En este caso, el arameo, ¿verdad? El hebreo arameizado, ¿verdad? Que es un idioma sin vocales, se usó hasta 2 y 3 siglos antes de Jesús. Ese fue el tiempo en que se utilizaba este hebreo arameizado, ¿verdad? Y como aprendimos ya con el paso, los masoretas, ¿verdad? Que estamos hablando ahora en el siglo VI, ¿verdad? Mucho más adelante, ellos comenzaron a estos idiomas antiguos, comenzaron a agregarle las vocalizaciones, las puntuaciones, acentuaciones, ¿verdad? Eh, pero aún así, ¿verdad? Aún así, a pesar de esa evolución que tuvo el idioma, no es el mismo hebreo que hoy día nosotros conocemos en Israel, ¿verdad? Es completamente distinto al que se habla, ¿verdad? Recuerden ustedes que Esdras, había una tarea ahí de buscar quién fue Esdras, recopiló todas las tradiciones del Antiguo Testamento y las pone en un hebreo, pero arameizado, ¿verdad? Toma el idioma que ellos traían, pero también utiliza las derivadas del arameo, ¿verdad? Entonces se habla de un hebreo arameizado, ¿verdad? Sin embargo, en los tiempos de Cristo, cuando estaba Jesús en la tierra, se deja de hablar el hebreo. Recuerden que ya no se hablaba ese idioma cuando estaba Jesús acá en la tierra y se comenzó a hablar un dialecto que era hermano del hebreo, que se llamó arameo galilaico, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? El arameo galilaico, que era un idioma que se comenzó a utilizar en la parte de Siria, ¿verdad? Eso es más al norte, el arameo galilaico, ¿verdad? Entonces la gente en el tiempo de Jesús ya no usaba el hebreo, ¿verdad? Los únicos que hablaban el hebreo eran los escribas, las personas que estaban relacionadas más al templo, a la parte de la adoración, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, el idioma cotidiano era entonces el arameo galilaico. Estoy haciendo todo esto para que podamos entrar en el tema, ¿verdad? Entonces, como no sabían el hebreo y necesitaban leer la palabra, es que ellos hacen las primeras traducciones, ¿verdad? Porque necesitaban, la palabra de Dios en aquel tiempo estaba en hebreo.
y en los tiempos ya de Jesús no existía, era muy difícil poder entender ese idioma porque la lengua original, la lengua predominante era el arameo galilaico. Entonces ahí surgen las primeras traducciones que se conocen como Targumín o Targum, ¿verdad? Que es una traducción del hebreo al arameo, ¿sí? Del hebreo al arameo. Entonces la lengua materna de Jesús era un arameo galilaico, eso es lo que él hablaba principalmente, y lo vamos a ver en el Padre Nuestro, cuando él está haciendo esta oración, el arameo galilaico. Ahora, estoy haciendo todo este recuento, que ya lo aprendimos, ¿verdad? Toda esta introducción para rebatir lo que se enseña por parte de los judaizantes, ¿verdad? Que dicen que el idioma de Dios es el hebreo. Le quedó claro que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque son idiomas que se fueron adaptando, ¿verdad? Entonces Dios usó un idioma pagano, para que se escribieran los originales de la Biblia, ¿verdad? Él no inventó un nuevo idioma. Ya luego, con el tiempo, y debido a las culturas, las conquistas de esa época, se toma entonces el griego, que es mucho más moderno, para escribir lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Ok? Se dice, como teoría, por ejemplo, que el libro de Mateo fue escrito ¿en qué idioma será? ¿Qué creen ustedes? El libro de Mateo. Recuerden que Mateo va dirigido a los judíos, ¿verdad? Y se dice que gran parte de los escritos de Mateo están escritos en arameo, ¿verdad? Ahí usted, si ve, por ejemplo, la película, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, se va a dar cuenta que muchos de los pasajes que están relacionados al Evangelio de Mateo, en la película, vienen hechas en idioma arameo. ¿Se recuerda cuando recién salió esta película que decían que los actores tuvieron que aprender estas lenguas muertas prácticamente? Y ahí usted lo va a poder ver. Haga un repaso en la semana y vea la Pasión de Cristo, ¿verdad? Y va a ver cómo eran esos idiomas, muy difíciles de entender, ¿verdad? Porque en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo, ¿verdad? Entonces se llega a esta conclusión. ¿Por qué? Porque analizaron los originales que estaban en el griego, y lingüísticamente se puede llegar entonces a esta conclusión, ¿verdad? Que eran idiomas en los cuales se estaban, porque era lo más fácil para escribir, era lo más cómodo para ellos escribir en estos idiomas, pues era la lengua materna. Ok, entonces en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo como lengua común y el griego se utilizaba en las sinagogas, ¿verdad? ¿Sabía usted que en los tiempos de Jesús se utilizó una versión, ¿verdad? Cuando los apóstoles citaban la Biblia, cuando Jesús citaba la palabra, él estaba citando una versión. Nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, la versión Reina Valera, ¿verdad? Del 1960, que es la más usada. Por ahí algunos tienen una traducción al lenguaje actual, al lenguaje sencillo, etcétera. Pero en los tiempos de Jesús, cuando vemos que Jesús está citando la Biblia, cuando vemos que los apóstoles están citando, ellos están pensando en una traducción, y esa traducción estaba en griego. Fíjense esto, en griego. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál habrá sido esa traducción? ¿Alguien sabe cuál era? Septuaginta. Septuaginta. La Septuaginta, sí, exactamente, muy bien, hermanos. La Septuaginta, ¿verdad? Fue traducida entonces del hebreo al griego, y bueno, hay toda una historia que la vamos a aprender más adelante. Hay algunas mitologías también acerca, que rondan en relación a esta traducción, ¿verdad? Que va relacionada al número 70, ¿verdad? La Septuaginta, ¿verdad? Que fue una traducción entonces del hebreo al griego, ¿verdad? Esa era como la que estaba de moda en aquellos tiempos. Entonces, cuando la Biblia nos relata que Jesús toma el rollo de Isaías y lo lee, utiliza probablemente la versión de la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, que hoy venga un falso judío mesiánico, ¿verdad? De decir tonteras acerca del griego, del hebreo, y que debemos pensar a pronunciar el nombre de Dios. Mire, que se deje de tonteras, ¿verdad? Porque eso significa que no conoce la historia, ¿verdad? Van repitiendo cosas por ahí que fueron escuchando, ¿verdad? Dice un profesor, dice que de todos estos temas, dice que la ignorancia es muy atrevida, ¿verdad? La ignorancia es muy atrevida. Una persona que es ignorante de un tema va a ser muy atrevido a poder decir incluso este tipo de cosas, ¿verdad? Y las iglesias están llenas, ¿ok? Bueno, avancemos entonces con lo que estamos aprendiendo el día de hoy y vamos a hablar acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios comenzó a adoptar el nombre de otros dioses
como propios. Nótese esto. El pueblo de Dios comenzó a adoptar el nombre de otros dioses como propio, porque se revela Dios al pueblo, ¿verdad? De distintas maneras. Estamos hablando ya desde el principio, desde Génesis. Se comienza Dios a revelar al pueblo, pero Dios, en cierta forma, no es que les diga un nombre, ¿verdad? Me llamarán de esta manera, no fue así tan como lo conocemos hoy día. Entonces, de alguna forma, los pueblos que estaban teniendo ahora esta relación con el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, ellos conocían a través de las culturas otros dioses y comienzan a adoptar el nombre de otros dioses, incluso dioses paganos, ¿ah? Estamos hablando de dioses paganos, para comenzar a nombrar a su Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de esto en un contexto de la lengua cananea. ¿Sabían ustedes eso, no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, voy a poner acá en la pantalla, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el nombre Elohim, ¿verdad? Ahí está anotado, ¿verdad? Y claro, usted, por ejemplo, dice Elohim, ¿verdad? Y usted hasta se le paran los pelos y siente así como que este es el nombre de mi Dios, ¿verdad? Pero Elohim fue un nombre adoptado por la religión judía, por decirlo así, porque Elohim está en plural, ¿verdad? Esto es en hebreo, por ejemplo, todos los nombres propios que terminan en im, por ejemplo, Elohim, acá, esto que está acá, mira, donde, ahí, si lo alcanzo a apuntar, ahí, im, ¿verdad? Todo lo que termina en im, todo nombre propio terminado en im, es un plural, ¿verdad? Es como si para nosotros fuera con la S, por ejemplo, Luises, Rubénes, ¿verdad? Dicemis, no sé, sería el plural. Entonces, cuando en el idioma hebreo un nombre propio termina en im, está hablando de un plural. Elohim, Elohim, ¿verdad? Entonces, eso es un plural, ¿verdad? Entonces, vamos a entender un poco el trasfondo de este nombre, ¿verdad? Elohim, ¿verdad? Mientras ellos sí trataban de inventar un nombre que fuera único para Dios, ¿verdad? Adoptan este nombre, Elohim, ¿verdad? Pensando en su significado global. El significado de Elohim era algo así como un solo Dios, ¿verdad? Eran varios dioses, ¿verdad? En un nombre que significaba un solo Dios. Entonces, cuando un judío dice Elohim, obviamente no lo dice en el sentido de la cultura cananea, que es de donde toman este nombre, sino que lo dicen en el sentido monoteísta del judío, ¿verdad? Que creían en un solo Dios, ¿verdad? Porque la palabra Elohim era para hablar de todos los dioses, ¿verdad? Recuerden que las culturas eran politeístas, creían en muchos dioses, ¿verdad? Entonces, para no nombrar a todos los dioses, hacían un solo Dios, ¿verdad? Que era como los dioses, ¿verdad? Y esta era la palabra Elohim, ¿verdad? Entonces, los judíos dijeron, bueno, nuestro Dios, el que se nos está revelando, ¿verdad? El que estamos conociendo, este Dios está por sobre todos los dioses conocidos, ¿verdad? Ellos en cierta manera todavía no entendían lo que era la idolatría y todo lo demás. Entonces dicen, vamos a tomar este nombre que abarca a todos los dioses, ¿verdad? Una buena intención, ¿verdad? Y lo plasman, ¿verdad? Como Elohim, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿el nombre Elohim es un nombre pagano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es un nombre pagano o no es un nombre pagano? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Claro que sí, pues es un nombre pagano, ¿verdad? Ahora, ¿será que porque yo le pongo un nombre pagano a Dios, hago a nuestro Dios del universo, al Dios creador, lo hago pagano? Porque yo le puse un nombre, porque adapté un nombre y se lo puse así porque sí. ¿Será que tengo tanto poder en mis palabras como para afectar la deidad de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Imposible. Entonces, bueno, para que ustedes lo sepan, entonces, este nombre es un nombre que viene de un contexto, ¿verdad? Pagano, ¿verdad? Dioses, ¿verdad? Un plural. Y se toma este nombre con una buena intención porque los judíos decían, pucha, pero ¿cómo le vamos a poner a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, Elohim. Elohim sirve para encasillar a todos los dioses, ¿verdad? Entonces, recordemos que los masoretas, ¿verdad? Agregaron las vocales, la puntuación a los originales. Y si uno lee el texto masorético de los primeros 11 capítulos de Génesis, Génesis 1, 2, hasta el 11, ¿verdad? Nos encontramos por lo menos con 15 nombres para Dios, que son nombres con un origen cananeo, ¿verdad? O derivados del hebreo, ¿verdad?
que traducidos a nosotros, al español, simplemente es Dios, ¿verdad? Pero son lenguas, son nombres que se tomaron de orígenes paganos, ¿verdad? Para poner estos nombres a Dios. No tienen un origen celestial, ni del cielo, ni que un ángel trajo ese nombre y llamaréis así a vos. No, nada de eso, ¿verdad? Eran nombres que ya se utilizaban, ¿verdad? Elohim, Eloah, El Shaddai, todos esos nombres que vamos a ver un poquito más adelante, son nombres que ya tienen un uso, ¿verdad? Propio, ¿verdad? En aquel tiempo. Ahora, ya cuando el hebreo arameizado se afirmó, porque hay un proceso ahí de ir conociendo, en cierta forma ya los judíos pueden darle un nombre a Dios, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y en cierta forma dicen, ya, vamos a tratar de darle un nombre ya más propio a Dios, ¿verdad? Pero en realidad no es que lo usaban tanto, ¿verdad? Y este nombre estaba compuesto por las letras, acá yo lo voy a poner, ahí está, no sé si lo ven ustedes ahí. ¿Lo ven bien o lo agrando? ¿Lo ven bien o lo agrando? Ahí está más grande. No sé cómo les queda mejor. Ahí, ya. Ahí entonces tenemos el nombre. Esto no lo puedo mencionar, ¿verdad? YHWH. ¿Cómo se pronunciará eso, verdad? Bueno, esto también se conoce como el tetragramatón. Ya lo van a escuchar seguramente en algunos textos, ¿verdad? Estas letras no se podían pronunciar, ¿verdad? Primero porque era impronunciable desde el sentido lingüístico, pero además también era impronunciable porque dentro de la cultura, la enseñanza, no se podía mencionar el nombre de Dios, ya para el judío, ¿verdad? Entonces, este era el nombre, ¿verdad? Luego, con el tiempo, los masoretas le comenzaron a agregar algunas vocales, ¿verdad? Y este nombre fue migrando y ahora aparece otra palabra, ¿verdad? Que es acá. Yahweh. ¿Han escuchado eso, no? Yahweh. O también Jehová, ¿verdad? Yahweh, Jehová, ¿verdad? Ahí comienza entonces desde esto que nosotros conocíamos como el tetragramatón, ¿verdad? Se le comienzan los masoretas, le agregan estas vocales y ya por lo menos se podía mencionar de alguna manera, ¿verdad? Yahweh, Jehová, ¿verdad? Ahora, el nombre Jehová es la combinación de las vocales E, O y A. Jehová, ¿verdad? A esto que está acá arriba se le agregan estas vocales y en cierta manera, bueno, acá hay un traslado de letras, ¿verdad? Que nos va a quedar en Jehová con J, ¿verdad? Pero todo esto tiene una raíz en estas 4 letras, el tetragramatón, ¿verdad? Entonces viene la palabra Jehová, que significa Señor eterno, y el nombre Yahweh viene de la transliteración y es una mezcla también de otra palabra, ¿verdad? Que es la palabra Hashem. No sé si la han escuchado. ¿Han escuchado esta palabra Hashem? ¿Sí? Hashem, acá está. Esto que está subrayado, ¿verdad? Entonces, el nombre Yahweh viene de esta transliteración, ¿verdad? Esta mezcla de otra palabra hebrea que es Hashem, Hashem significa el nombre, ¿verdad? Eso significa Hashem, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál nombre? Porque si Hashem significa el nombre, ¿verdad? Y desde aquí viene la palabra también derivada de Yahweh. Entonces la pregunta es, ¿cuál nombre? Ahora, acá el nombre es el nombre que el judío ve en todos sus escritos, pero que no puede pronunciar. Entonces, de la palabra Hashem, sacamos sus vocales. ¿Cuáles son las vocales que tenemos en Hashem? La A y la E, ¿verdad? Y al combinarlas con el tetragramatón, que es esto que está acá, tengo acá Hashem, que significa el nombre, ¿verdad? Y al tomar estas dos vocales y llevarlo al tetragramatón, que era el nombre de Dios impronunciable, entonces nos queda la palabra Yahweh. ¿Sí? Ahí está, Yahweh. ¿Sí? Lo voy a repetir. Teníamos el tetragramatón, ¿verdad? Que era impronunciable. Los masoretas dicen, no, hay que de alguna forma tratar de empezar a poner el nombre. Bueno, de ahí viene la palabra Jehová. Y tenían la palabra ya usada que era Hashem, ¿verdad? Que hasta el día de hoy lo utilizan los judíos. Entonces sacan de esta palabra, ¿verdad? Para que sea bien santo. Sacan la A y sacan la E y se la ponen acá, ¿verdad? Al tetragramatón. Y me queda Yahweh.
¿Ya? Esa es la historia, no hay más que eso, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted pensó que el ángel de no sé dónde bajó y le... No, es una cosa práctica, ¿verdad? Simple, ¿verdad? Quiero que usted me acompañe, ¿verdad? A Éxodo capítulo 3, en el versículo 20. Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, perdón, 3:14. Dice ahí, y respondió Dios a Moisés, ¿verdad? Porque Dios le había preguntado a Moisés, Dios le había dado una misión de mandar, de que fuera a Egipto, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿quién les digo que me mandó, verdad? Tengo que decirle algún nombre, ¿verdad? Vengo de parte de alguien. ¿Ha ido usted alguna vez a hacer un trámite a algún lugar? ¿Verdad? Y usted siempre tiene que saber si lo mandó alguien, un doctor, lo mandó el alcalde, lo mandó alguien, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, pero ¿quién digo que me mandó? Y esta fue la pregunta que le dice Moisés a Jehová, al Señor, porque tenía una misión de ir con el faraón, ¿verdad? Entonces, dice acá en Éxodo capítulo 3:14, dice, y respondió Dios a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Ese nombre le vas a poner. Entonces Moisés seguramente anotó, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros, ¿verdad? Ahora, la nueva versión internacional lo traduce así, dice, Dios le contestó, diles que yo soy el Dios eterno, ¿verdad? Yo soy el Dios eterno y que me llamó yo, y que me llamo yo soy, ¿verdad? Ese le está diciendo, dile que Él es el que te manda para que tú vayas con esta misión, ¿verdad? Y dice después el versículo 15, además dijo a Dios Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Fíjense cómo es que Dios no se complica en decir yo soy el único Dios, ¿verdad? Hace la aclaración, yo soy el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Toma la genealogía para demostrar que era el mismo Dios que venía de antes, porque probablemente a lo mejor las culturas no les quedaba muy claro porque había un conocimiento un tanto politeísta, ¿verdad? De creer que habían varios dioses. Pero lo que Dios está dejando en claro, le está enseñando a través de la cultura y del sentido común, que era el mismo Dios, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Y dice, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, ¿verdad? Con él me recordará por todos los siglos, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos la palabra ahora, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy, otro nombre de Dios, ¿verdad? Que es como un concepto, ¿verdad? Más que el nombre mismo, es un concepto. En la versión hebrea se traduce también por el que fui, el que soy y el que seré. ¿Ha escuchado usted este término, verdad? En relación a Dios, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Hablando del pasado, el presente y el futuro. Entonces, las cuatro letras sagradas, que son la Y, la H, la W, la H, que es el tetragramatón, vienen de un antiguo verbo, ¿verdad? Esto también viene en parte de la cultura, y es un antiguo verbo que significa, era un verbo que denominaba el concepto de vivir, ¿verdad? El tetragramatón, el Y, H, W, H, esa palabra estaba relacionada a un verbo en el hebreo, que era el verbo que encerraba el concepto de vivir, ¿verdad? Entonces, en el contexto judío, la vida para el judío era el pasado, era el presente y lo profético en el futuro, ¿verdad? Eso es la vida para la cultura judía. El pasado, ¿verdad? Nuestros ancestros, nuestros patriarcas, ¿verdad? El presente, lo que vivo hoy día, y también habla de un futuro, ¿verdad? En relación al cumplimiento mesiánico, profético, la tierra que Dios ha preparado. Entonces, ese es el concepto de vivir para el pueblo de Israel. Y este concepto está relacionado justamente a estas cuatro letras del tetragramatón, ¿verdad? Entonces, la mejor traducción para estas letras sagradas también se podría decir que es el que fue, el que es y el que será, ¿verdad? Todo esto significa esta palabra, ¿verdad? Y va relacionada directamente al yo soy, cuando dice Jesús, yo soy. En Hebreos, si quieren anotarlo ahí, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 8, no sé si alguien tiene ese texto por ahí que me lo pueda leer, Hebreos capítulo 13,
en el versículo 8, ¿verdad? Y alguien que me busque Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 8. ¿Ya? Entonces quiero que alguien me lea, cualquier voluntario me lea el primer texto de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 8, ¿verdad? Ahí también se utiliza un poco este concepto. Ahí si alguien lo tiene, prenda su micrófono nomás y me lo lee, ¿verdad? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Perfecto, ¿verdad? Hay una versión que dice Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Otra versión dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y la que nos leía Luis era la Reina Valera, ¿no? Dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, ese concepto del verbo vivir está resumido, ¿verdad? En este texto, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dijo en algún momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se refería a las puertas del tabernáculo, pero el concepto de la vida, ¿verdad? Era, en la cultura hebrea, era lo que estaba hacia atrás en el pasado, lo del presente, el futuro. Esto es el concepto de vida eterna, ¿verdad? Ese es el concepto que tiene de donde de cierta manera deriva la idea de darle un nombre a Dios. ¿Ok? ¿Quién me lee Apocalipsis capítulo 1, 8? ¿Quién lo tiene por ahí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. También lo menciona acá Juan, ¿verdad? Al escribirlo. Y lo utiliza también de una forma muy similar, ¿verdad? ¿Quién me lo lee, por favor? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Un voluntario, no se me peleen, por favor, Ya. hermanos. ¿Leo? Dice, bueno, dale, dice, No sé quién lo quiere leer. Vamos, dice, gánate la bendición. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, ahí está entonces, ¿verdad? Otra versión dice, el Señor Todopoderoso, el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. El alfa y la omega, ¿verdad? El principio y el fin de todo. Otra versión dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Todos estos nombres, ¿verdad? Son los nombres que en cierta manera se tratan de atribuir a Dios, ¿verdad? Cuando el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que plasmar el nombre de Dios, ¿verdad? En el texto bíblico, en este caso en Apocalipsis, en Hebreos, ¿verdad? Viene la inspiración de Dios, ¿verdad? Porque no es que Dios le dicte letra por letra. Entonces, cuando viene la parte donde tengo que describir, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Entonces viene todo esto, ¿verdad? El concepto que ellos tenían de lo que significa, de dónde derivaba el nombre de Dios, que viene con este verbo del vivir, ¿verdad? Entonces, viene ahí todo el concepto de la deidad, del Dios todopoderoso, ¿verdad? Y comienzan a utilizar ellos muy bien este concepto de soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy, ¿verdad? Entonces, es mejor que ponerle más para referirse a Dios a que poner soy Dios nada más, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes en toda la pasión que le pone el escritor, en este caso del texto apocalíptico, ¿verdad? O en Hebreos, en este caso, para hacer esta descripción. Entonces, cuando usted ahora lea las próximas veces estos textos, ¿verdad? Que hablan acerca del nombre de Dios, cuando Dios se describe acá, como el principio, el fin, el alfa y el omega, usted léalo con énfasis, porque créame que el escritor tuvo una inspiración tan potente de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo plasmó, ¿verdad? Con toda esta poesía, ¿verdad? Para tratar de plasmar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Porque ¿quién se compara al Señor? Nadie, ¿verdad? Entonces es la forma que el escritor tuvo para hacerlo. Espero que lo logre entender lo que les quiero transmitir. Ok, entonces, una conclusión en relación a esto. Usar Jehová, usar Yahweh, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Así que usted ya no se sienta mal si usted no dice Yahweh, ¿verdad? O si dice Jehová, o si no sé. Diga lo que quiera, ¿verdad? Dígalo como quiera, ¿verdad? Probablemente si yo a cada uno le digo, pronúnceme y dígame Jehová, ¿verdad? Todos vamos a mencionar distinto, ¿verdad? Jehová, Jehová van a decir otro, ¿verdad? Otro en inglés van a decir Jehová, ¿verdad? Y cada uno lo va a pronunciar de manera distinta, pero Dios no va a tener ningún problema en poder entender lo que usted quiere decirle, ¿verdad? Porque Dios lo que mira es el corazón, así que no pierda el tiempo, hermano, tratando
de complicarse, ¿verdad? Mire, detenernos en esto, la verdad que a mí yo lo hago porque me llena de alegría de saber todo lo que Dios significa, ¿verdad? Pero ya hacer como una predicación o algo así como en relación a esto, no tiene mucho sentido, hermano, porque Dios lo que va a mirar es su corazón, ¿verdad? Así que no se preocupe tanto por la pronunciación, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca ahora de, del nombre de Jesús. Ah, este no lo puse, ¿verdad? Voy a poner acá, me equivoqué yo acá, no le puse esto acá. Voy a escribirlo, ¿ah? Jesús, ahí está. Listo. Ahí está. Entonces tenemos el nombre, uno de los nombres de Dios también es Jesús. ¿Jesús es Dios o no? ¿O no? ¿O Jesús nomás es el Hijo de Dios? Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Dios en tres personas, ¿verdad? Hablamos ahí del concepto trinitario, que no es una palabra que está en la Biblia, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero el concepto está más que enseñado, ¿verdad? El concepto trinitario. Hablemos un poquito acerca de, si hablamos de los nombres de Dios, hablemos del nombre Jesús, ¿verdad? Y esto es un problema de, podríamos decirlo, de traducción, ¿verdad? ¿Cómo se dice Jesús? Que nosotros decimos Jesús en español, pero ¿cómo se dice Jesús en hebreo? ¿Alguien sabe, no? ¿Cómo se pronunciará más o menos? Dale. Yeshua. Yeshua. Yeshua, ¿verdad? Yeshua, ¿verdad? Esa es la palabra en el hebreo, ¿verdad? De Yeshua, ¿verdad? Había una canción que era Yeshua Hamashiach, y la gente la cantaba y, ¡ay! Me dio como, ¡ay! Se me pararon los pelos donde dije Yeshua Hamashiach, porque como lo pronunciaron como más o menos, porque ni siquiera están así, ¿verdad? Pero la gente piensa que por pronunciarlo bien, viene más gloria del Señor, ¿verdad? Bueno, el nombre de Jesús, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Podría ser la palabra Yeshua o Joshua, ¿verdad? Son derivadas, ¿verdad? Ahora, cuando se tradujo Yeshua, ¿verdad? Del hebreo al griego, había un problema, ya que ahí había una letra que es la Y, ¿verdad? Acá en el hebreo se llama Yod, ¿ok? No existe en el griego, ¿verdad? Como una equivalencia. Entonces, ¿cómo escribo Yeshua, que está con Y, ¿verdad? ¿Cómo lo traslado al griego, que era parte de las traducciones? No había una letra de reemplazo, ¿verdad? Entonces se reemplazó por una I, que es conocida por la iota, ¿verdad? Así se conoce en el griego, y por la H, que es eta, ¿verdad? Entonces se tradujo, cuando se hace esta traducción, había letras que no tenían esta equivalencia en el griego, y por esta razón entonces se reemplaza esta Y por la I. Por lo tanto, la traducción de Yeshua al griego, ¿verdad? Al griego, acá lo voy a poner porque tampoco se lo anoté, voy a anotarlo aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. La traducción es, se los voy a mencionar acá, es con una I mayúscula, Jesús. Ahí se alcanza a leer, ¿o no? ¿Se alcanza a ver eso? Ya. Entonces, esta era la forma en que se pudo trasladar Jesús, Yeshua, ¿verdad? O Joshua, o Yeshua del hebreo, se pasó al griego, ¿verdad? Entonces quedó Jesús, ¿verdad? Así. Y luego, al pasarlo al castellano, ¿verdad? Se le agrega la palabra, la J, ¿verdad? Entonces ahí queda como, en vez de esta de acá, en vez de la I, se transformó en una J, ¿verdad? Y quedó la palabra Jesucito, ¿verdad? Ahí está, Jesús. Ahí está, entonces. Lo vamos a anotar acá para que lo entendamos. ¿Se entiende, no? Ok. Entonces, ¿qué significa Jesús? Esto se traduce, ¿verdad?, como Salvador. Una traducción podría ser Salvador. Entonces, la verdad, hermano, es que no importa si se pronuncia o se escribe distinto, ¿verdad? Si nos referimos al mismo Dios, ¿verdad? Entonces, no se complique, ¿verdad? Yeshua, Jesús, Jesús, ¿verdad? Probablemente en el portugués se diga de otra forma, ¿verdad? Entonces, no se complique con eso. Hablemos ahora de otro nombre, ¿verdad? Cristo. Cristo. Ahí está la palabra Cristo, ¿verdad? Esta palabra Cristo viene del hebreo, que es la palabra Masha, ¿ok? Se escribe M-A-S-H-A, Masha, ¿verdad? Esta es la palabra, o Masías también se puede decir, ¿verdad? M-A-S-I-A-H, ¿verdad? Viene del hebreo, ¿verdad? Y significa ungido, ¿verdad? Esta palabra Cristo, que es de la palabra Masha, viene de este idioma, ¿verdad? Y significa
ungido. También significa frotar con aceite, ¿verdad? Esa era la forma de la unción, ¿verdad? Se frotaba con aceite, se ungía con aceite. La Biblia nos relata de este rito, ¿verdad?, de ungimiento con el aceite. Por ejemplo, hubo una reina que se le unge con aceite, ¿verdad?, a Esther, ¿verdad? También a los profetas se le ungía con el aceite, ¿verdad? Los rabinos, por ejemplo, ellos no son ungidos con aceite, ¿verdad? Los maestros de las sinagogas, ellos, los rabinos, no son ungidos con el aceite. Entonces la palabra Mesías, ¿verdad? O Machía, no era solo utilizada para referirse al Mesías ungido, ¿verdad? Al Jesús, ¿verdad? La Biblia la usó para referirse entonces a todos los ungidos de Dios, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo llega esta palabra, Mesías o Cristo, ¿verdad? ¿Cómo llega al Señor Jesús, ¿verdad? Los griegos ya utilizaban esta palabra para hablar de un Dios ungido, ¿verdad? Recuerden que esto significa, Cristo significa ungir, frotar con aceite. Entonces los griegos ya hablaban de este concepto, de esta palabra que se utilizaba para hablar del Dios que había sido ungido, ¿verdad? Y la palabra que más se asimiló a esta palabra fue el concepto de la palabra griega, que yo se los anoté acá, ahí está, ¿verdad? Que es la palabra Cristos o no sé cómo se pronunciará eso, Cristos, ¿verdad? Esa es la palabra que se utilizó para tratar de adaptar este concepto del Dios ungido, ¿verdad? Y esta entonces es la palabra que se utilizó para referirse a Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Ya un compuesto, ¿verdad? Que fue derivando poco a poco. Entonces, el concepto de Cristo no es tampoco solamente atribuible a Dios, ¿verdad? Es el concepto de ungir, ¿verdad? El ungimiento santo por lo demás, ¿verdad? Ok. Ahora, sigamos hablando acerca de esto. Se nos pasa el tiempo tan rápido, ¿verdad? Hablemos acerca de algunas referencias del español, ¿verdad? Ahí está anotado. El español es hijo del latín, ¿verdad? El español es hijo del latín. El latín es hijo del griego, es hijo del hebreo y es hijo del cananeo, ¿verdad? Para que usted lo sepa, ¿verdad? Nuestro idioma, el que nosotros hablamos, ¿verdad? Viene de una lengua conocida como el latín, ¿verdad? Pero el latín viene del griego, del hebreo, del cananeo, ¿verdad? Por esta razón, entonces, en español tenemos más raíces hebreas y cananeas, ¿verdad? En ningún caso, por ejemplo, el español tiene una raíz en el árabe. Jamás, ¿verdad? No tenemos si vamos a la etimología, no vamos a encontrarnos con este tipo de lenguas, ¿verdad? Con estas lenguas más semíticas, pero del otro lado, ¿verdad? Ok, sigamos hablando de la palabra ahora Dios. Ahí anótenlo, por favor, Dios. La palabra Dios, yo les anoté ahí y dice teos, ¿verdad? No sé si lo ve ahí, con TH, ¿verdad? A los fanáticos de los superhéroes van a encontrar seguramente algunos nombres ahí que le van a hacer un poco de sentido. Bueno, en la mitología griega existía el famoso Zeus, ¿verdad? No sé si has escuchado hablar con Z, Zeus, ¿verdad? Y esto era en un griego jónico, ¿verdad? ¿Se recuerda el jónico? Que era como el idioma más común, el más simple, ¿verdad? Entonces, en la cultura griega existía este dios Zeus, en el dialecto jónico, y Zeus era el rey ¿quién sabe? ¿De qué era el rey? Zeus, ¿de qué es lo que era? El rey del trueno, ¿verdad? Del trueno. Zeus era el dios del trueno, ¿verdad? El dios de los dioses también, ¿verdad? Zeus, ¿verdad? Ahora, el que era, según esta cultura, dice que el que era el dios del trueno, ¿verdad? Era el dios del Olimpo, ¿verdad? O sea, el que la llevaba, como decimos en Chile, ¿verdad? Poseidón, por ejemplo, era el dios ¿de dónde era Poseidón? De Poseidilandia. Era del mar, ¿verdad? Bueno, y así cada dios tenía un territorio, una característica, etc. Bueno, luego, yo les decía al principio que el nombre Zeus, que era en el griego jónico, ¿verdad? Era el dios del trueno, ¿verdad? Pero luego, con el griego ático, ¿verdad? Que era otro tipo de dialecto, ya no es Zeus, ya no se utilizó el Zeus, sino que ahora se utilizó la palabra Teos, ¿verdad? Algo me entró acá en el ojo. Un momentito, por favor. O si no, voy a estar ahí todo el rato. Ahí sí.
Entonces les decía que luego con el cambio de idioma, ¿verdad? O sea, con el cambio de dialecto del jónico, ahora pasamos al ático, hablando del griego, perdón, ya no se usa la palabra Zeus, sino que aquí se utiliza la palabra Theos, que es lo que está aquí anotado. Eso que usted ve ahí en la pantalla, Theos, ¿verdad? Y esto sigue siendo, la palabra Theos, sigue siendo lo mismo que significaba Zeus, que era el dios del rayo, que significa el dios de los dioses, ¿verdad? Sigue siendo esto, ¿verdad? Este es el concepto general, ¿verdad? Ahora, en español, ¿verdad? Si hablamos nosotros en nuestro idioma, se diferencia, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la palabra Dios, ¿verdad? Solamente hay una diferencia entre el Dios de la Biblia y los dioses paganos. ¿Cuál es esa diferencia, por favor, hermanos? Díganmela ahí ustedes. Yo estoy seguro que más de alguien la debe saber. ¿Cuál será la diferencia cuando hablamos en el español? ¿Cuál será la diferencia que se produce en el idioma? Al escribirlo, cuando queremos hablar del Dios de la Biblia y cuando queremos hablar de un Dios que no sea el de la Biblia. La mayúscula. Mayúscula y minúscula. Muy bien, aquí está la respuesta, ¿verdad? En español, nosotros no tenemos tantos, es más definido, ¿verdad? Se utiliza la misma palabra. Imagínense que fuera Zeus con Z mayúscula, Z minúscula, Theos con T mayúscula, T minúscula. En español va a ser la palabra Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos dentro de la cultura cristiana, porque tampoco es aplicativa para todo, ¿verdad? El satanista va a escribirle Dios con mayúscula a su Dios Satanás, ¿verdad? Pero en el concepto general, en la cultura predominante, que viene, ahí predomina entonces la cultura más cristiana, vamos a hablar que Dios, si hablamos el Dios de la Biblia, lo hacemos con la D mayúscula, ¿verdad? Atribuyéndole como una cosa más que resalta, ¿verdad? Mientras que todos los otros dioses que pueden existir son con minúscula, ¿verdad? Ok, ahora, en el caso de los judíos, ¿cómo solucionamos este tema? ¿Cómo entendemos este tema del nombre de Dios en el caso de los judíos? Ellos no ponen ni con mayúscula ni con minúscula, ¿verdad? Ellos simplemente en el hebreo no usan vocales. Cuando tú veas en una Biblia hebrea, si alguna vez tienes la posibilidad de ver alguna versión hebrea moderna, te vas a dar cuenta que cuando se utiliza el nombre de Dios, se utiliza solamente esto, ¿verdad? La D, un guión medio y una S, ¿verdad? Ellos no usan vocales, ¿verdad? Y tampoco ellos van a mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque lo van a hacer, incluso lo pueden hacer hasta con un gesto de reverencia, ¿verdad? Porque para ellos es muy importante, ¿verdad? Este nombre, el gran nombre, ¿verdad? El nombre que no podemos ni mencionar, ¿verdad? Entonces, por eso se atribuyen también los conceptos, el alfa, la omega, el principio, el fin, ¿verdad? El gran yo soy, ¿verdad? Porque no me atrevo ni siquiera a mencionar el nombre. Es parte de una cultura nada más, no es que Dios lo haya puesto como tal, sino que es parte de la cultura del ser humano al comprender la deidad de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, pudo ser así o pudo haber sido de otra manera, ¿ok? Se ha ido entendiendo un poquito esto, ¿no? Ok, ahora hablando de las comedias, estas comedias que vemos en la tele, ¿verdad? Turca y árabe y todo lo demás, ¿verdad? Aquí una pregunta, hablando de los nombres de Dios. ¿Es Alá, ¿verdad? Por Alá, díganme hermanos, ¿verdad? ¿Es Alá, que sería el Dios de los musulmanes, el mismo Dios de los judíos? ¿Qué creen No, ustedes? no, no, no. No, para nada. No. ¿Sí? Júremelo No. por Alá. ¿Será eso? Hay una pregunta ahí, ¿verdad? Porque puede ser, pues se supone que los musulmanes utilizan ellos el Pentateuco, ¿verdad? Ellos creen, ¿sabían ustedes, no? Que los musulmanes creen y utilizan lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la Torá, lo tienen dentro de sus libros sagrados, ¿verdad? Aparte del Corán y todo lo demás, ellos utilizan ese nombre, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están hablando, cuando ellos se refieren a su Dios Alá, ellos estarán pensando en el Dios del Pentateuco, de la Torá. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? ¿Será así o no será así? ¿Qué creen ustedes? A ver, díganmelo por favor ahí. No importa que se equivoquen, si no pasa nada. ¿Será o no será? ¿No? Dice el hermano Pedro. La hermana Carolina se toca la nariz. ¿Qué será? ¿Será el mismo Dios o no? ¿Verdad? Alá, ¿verdad?
Porque hemos visto que Zeus, Teos, ¿verdad? Yeshua, Yahweh, todos son nombres, finalmente da lo mismo como lo pronunciamos, ¿verdad? ¿Será que podemos decir también en el nombre de Alá, ¿verdad? Más de alguno por ahí va a decir, bueno, de ahí viene la palabra alabanza, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito acerca de eso, ¿les parece? Bueno, en el sentido lingüístico, ojo con esto, en el sentido lingüístico, debemos decir que el árabe, junto con la lengua cananea, son lenguas hermanas, ¿verdad? Y se conocen como lenguas semíticas. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las lenguas semíticas, verdad? Ahora, las lenguas semíticas dijimos que vienen de Sem, ¿verdad? Fue una manera de clasificar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces se le llamaron semíticas en honor a Sem, que era hijo de un personaje importante de la Biblia. ¿Se recuerda qué personaje era o no? Hay tarea para que lo recuerde, ¿verdad? Bueno, entonces la lengua semítica viene de Sem. Recordemos que las lenguas semíticas se dividían en dos grupos, ¿verdad? Que era por sectores, ¿verdad? Uno de los grupos eran los grupos orientales, en donde estaban los árabes, ¿verdad? Y las otras eran los grupos de las lenguas semíticas occidentales, en donde estaba el grupo de donde deriva el hebreo y el cananeo, el cananeo era pagano, ¿verdad? Entonces, hebreo, cananeo para allá, el árabe viene para acá, lengua semítica, concepto general. ¿Ok? Estamos entendiendo eso, ¿no? No tengo acá el monito que hicimos otra vez, pero para que lo podamos entender. Elohim, la palabra Elohim, ¿qué significaba Elohim? Por favor, alguien que me recuerde, ¿qué significaba Elohim? ¿Qué significaba Elohim? Dioses. Dioses, ¿verdad? Muchos dioses, ¿verdad? Elohim, la palabra Elohim que se lee en el Génesis, esta palabra sí es familiar de la palabra Alá, ¿verdad? Que utilizan hoy día los musulmanes, ¿verdad? Es como decir Dios en español, es como decir Deus en portugués, es como decir God en inglés, ¿verdad? Entonces, en el mismo ejemplo del nombre de Jesús, pero esto tendría otro trasfondo, ¿verdad? Porque a lo mejor una traducción lo podemos ver y listo, ya, no pasa nada, ¿verdad? Ahora, en español decimos Dios, ¿verdad? En árabe decimos Alá, ¿verdad? Estamos diciendo lo mismo, Dios, ¿verdad? En español decimos Dios, en árabe decimos Alá, en griego decimos, ¿cómo decimos en griego? Para hablar de Dios, ¿cómo decimos? Hoy día, ¿cómo decimos? Les doy ahí, lo dijimos recién, ¿verdad? Después de Zeus, cambió y quedó en... Es que no, si no, díganlo ahí con el micrófono, más fácil, ¿no? Teos. Cristo, Teos, no, Teos, muy bien, Teos. Entonces, en español decimos Dios, en árabe se dice Alá, ¿verdad? En griego es Teos, ¿verdad? Sin embargo, los musulmanes, si bien usan la Torá, el Pentateuco, ¿verdad? Para nosotros, ellos lo han malinterpretado, ¿o no? Claro que sí, lo han malinterpretado, ¿verdad? Es cosa que ustedes vean lo que ellos hacen con los atentados, ¿verdad? Cuando ellos se inmolan, ¿verdad? Por ejemplo, se ponen bombas y ¡puf! Se destruyen, ¿verdad? ¿Sabían ustedes por qué ellos hacen eso? ¿Quién sabe por qué esta gente dentro de esa cultura hace esto de ir y provocar estas catástrofes, ¿verdad? Como las Torres Gemelas y todo eso. ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? ¿Tendrá que ver algo con la maldad del corazón o hay algo cultural o religioso ahí metido entre medio? ¿Qué creen ustedes? Creo que alguna vez se los comenté, se los enseñé. ¿Alguien lo sabe, no? ¿Se lo recuerdan o no? ¿Porque les gusta salir en las noticias? ¿Por qué será? ¿Saben qué? Ellos dicen, ellos saben que su Mesías... ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Iba a decir algo? ¿No? Ah, ok. Ellos saben que, en cierta manera, su Mesías, el Mesías que ellos están esperando, que es el anticristo, por lo demás, el diablo, ¿verdad? Mismo. Los musulmanes están esperando este Mesías, ¿verdad? Que va a venir. Y el Mesías tiene una particularidad, ¿verdad? El Mesías, en los conceptos mesiánicos de todas las religiones, ¿verdad? Independiente de la cual sea, el Mesías, en cierta manera, es como un vengador, ¿verdad? Es como alguien que viene a poner la justicia, ¿verdad? Es como alguien que viene a defender a ese pueblo, ¿verdad? Religioso.
Entonces, en la cultura de los musulmanes, ellos piensan que si ellos provocan la persecución de los musulmanes, ¿verdad? O sea, que el mundo los persiga, ¿verdad? Que el mundo los aborrezca, ellos con eso apresuran la venida ¿de quién? ¿De quién creen ustedes? De su Mesías, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales ellos también hacen este tipo de actos, ¿verdad? Culturalmente y religiosamente, porque ellos tratan de acercar de cierta manera estos hechos de persecución para, en cierta manera, poder preparar el escenario para el día que venga su Mesías. Interesante es ese punto, ¿verdad? Para que lo podamos considerar. Ahora, en términos espirituales, el Dios de los musulmanes no es el mismo Dios nuestro, ¿verdad? No es el mismo Dios nuestro. Por esa razón yo les decía al principio que en términos lingüísticos podemos decir que Alá podría ser el mismo Dios que se habla, a lo mejor que quiere la Biblia decirlo, referirse, o el que los griegos quisieron tomar como Zeus, como Teos, ¿verdad? A pesar que había definitivamente, eran dioses que estaban en el Olimpo, qué sé yo, pero el concepto de Dios, entiéndase de lo lingüístico, puede ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, si alguien le dice, oye, Alá significa Dios, así que yo soy musulmán y adoramos el mismo Dios, ¿verdad? Y claro, toman ellos el Pentateuco, la Torá, pero de una manera completamente distorsionada, ¿verdad? El Dios del Corán no es el mismo Dios nuestro, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? No tiene nada que ver, nada, pero absolutamente nada que ver, ¿verdad? El Dios que adora a los testigos de Jehová no tiene nada que ver con el Dios nuestro, ¿verdad? El Dios que adora a un católico, ¿verdad? No tiene nada que ver con el Dios nuestro, ¿verdad? ¿O ustedes creen que Dios podrá estar detrás de una imagen? ¿Verdad? Bueno, Dios puede abstraerse y mirar el corazón, ¿verdad? Cuando de pronto hay una persona que está en esa búsqueda, ¿verdad? Pero estamos hablando de los dirigentes, de los que dirigen estas religiones, estas sectas, ¿verdad? En ningún caso ellos están pensando en el Dios de la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Entonces, por eso yo les decía al principio que hablando en términos lingüísticos, sí, podríamos aceptarlo, ¿ok? Pero el Dios del Corán no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces, en relación a los nombres de Dios, de Jesús, etcétera, estas enseñanzas se han infiltrado, ¿verdad? Y producen engaño, ¿verdad? Por parte de los judaizantes, y nosotros simplemente no debemos prestar atención. No se preocupe, ¿verdad? Si por ahí ve una predicación que diga, conozca el verdadero nombre y el origen del nombre, no sé, mire, mejor léase una parábola del Señor, haga otro tipo invierta ese tiempo en otra cosa, ¿verdad? Pero hoy día lo que tratan de hacer este tipo de doctrinas que en cierta manera como que te llaman la atención, ¿verdad? Así como sepa usted cuántos árboles habían en el huerto del Edén, o sepa usted, y como que uno se atrae, ¿verdad? ¿De qué color tenía los ojos Eva? No sé, cosas así, ¿verdad? Eso solamente usted lo distrae, ¿verdad? De lo que usted debe hacer, de orar, de leer la Biblia y todo lo demás. Entonces, no se complique con ese tema, ¿ok? Muy bien, ya para terminar, vamos a leer algunos de los nombres que la Biblia menciona de parte de Dios. Son muchos. Recuerde que ya les dije que muchos de ellos tienen un origen que puede ser pagano. No es que sea un nombre que bajó del cielo, ¿verdad? Y que Dios lo entregó. Cada uno de estos nombres va relacionado a un suceso, a una historia, ¿verdad? Que usted puede ir relacionando. Yo le voy dando algunos pasajes para que después usted vea cómo el significado de esa forma que Dios se manifestó es la manera en que se le da este nombre, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Eloá. La palabra él significa Dios, ¿verdad? El Loá, ¿verdad? Eloé, ¿verdad? Y esto significa el Dios poderoso, el Dios fuerte, el Dios prominente, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer en Génesis 33:20, hay una referencia también acá en Isaías 9:6, en Génesis 7:1, ¿verdad? En todos esos textos usted puede ver esta manifestación del Dios, el Dios todopoderoso, ¿verdad? El Dios fuerte, el Dios prominente, ¿verdad? Vamos a ver otro, vamos a hacerlo rápido porque ya estamos terminando. Aquí tenemos la palabra o el nombre de Dios Elohim, ¿verdad? Elohim. ¿Se acuerda que Him también significa un plural, ¿verdad? Entonces, esto acá, cuando se utiliza la palabra Elohim, por ejemplo, en Génesis 17:7, en Jeremías 31:33, cuando se habla de este concepto de Elohim, estamos hablando del creador, ¿verdad? Del todopoderoso, ¿verdad? El fuerte,
¿verdad? El Dios soberano, poderoso, ¿verdad? Eso significa Elohim, ¿verdad? Acá tenemos otro nombre que es El Shaddai, ¿verdad? El Shaddai, ¿verdad? Que también significa Dios todopoderoso, ¿verdad? El fuerte de Jacob, hay otro concepto, ¿verdad? Que está ahí en Génesis 49:24, ¿verdad? El Salmo 132, 2 al 5 también habla acerca de este significado del nombre El Shaddai. Esto, yo creo que esto tú lo has escuchado, ¿no? El Shaddai. ¿Has escuchado ese nombre? Otro nombre, a ver, tengo acá Adonai. ¿Has escuchado hablar el nombre Adonai? Adonai significa el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Que también se utiliza en reemplazo del tetragramatón, de estas letras, ¿verdad? Entonces, el Shaddai, el Señor, ¿verdad? Génesis capítulo 15:2, en Jueces 6:15. Después yo le voy a enviar esto para que usted lo pueda ver, ¿verdad? Para que lo tenga ahí ordenadito. Otra aquí, tengo Jehová, Yahweh, lo que vimos al principio, ¿verdad? Este es el nombre para hablar de el Señor, ¿verdad? El Señor de todo, ¿verdad? Yahweh, Jehová. Aquí tengo otro nombre que es Jehová, bueno, esto significa Jehová o Yahweh, ¿verdad? Jireh, ¿verdad? Pero este es el nombre acá, Jireh, ¿verdad? ¿Qué significa Jireh? ¿Alguien sabe lo que significa Jireh? Dios proveedor. Exactamente, Dios provee. Dios provee, Dios proveerá, ¿verdad? Génesis capítulo 22:14. ¿Se recuerdan cuando Abraham, se recuerdan ustedes cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y no tiene, bueno, el niño le pregunta dónde está dónde está el animalito, ¿verdad? Y en realidad Abraham sabía que el sacrificio iba a ser su hijo, ¿verdad? Y le responde, ¿verdad? Jehová Jireh, Dios proveerá, ¿verdad? Entonces ahí está el concepto, ¿verdad? De provisión de parte del Señor, ¿ya? También tenemos Rafa, ¿ok? La palabra Rafa, Jehová o Yahweh o como usted lo quiera decir, Rafa, ¿verdad? Esto significa el Señor que sana, ¿verdad? En Éxodo 15:26, ¿verdad? Ahí dice, porque yo soy Jehová tu sanador, ¿verdad? Es un concepto, ¿verdad? Y ahí a ese concepto de que Dios es nuestro sanador, se utilizó la palabra Rafa, ¿verdad? Tengo también el nombre Jehová Nisi, ¿verdad? Nisi, ¿qué significa? Nisi significa que el Señor es mi bandera, ¿verdad? Tu estandarte, ¿verdad? El que va delante de ti, ¿verdad? Él es mi bandera. En Éxodo capítulo 17:15, ¿verdad? Entonces, ahí, esto también se entiende como un lugar de reunión, ¿verdad? También tiene que ver con victoria, ¿verdad? Con todo eso cultural que existía en esos tiempos, ¿verdad? Jehová Nisi, él es mi bandera. Acá tenemos otro nombre de Jehová, aquí se los voy a poner más grande para que lo puedan anotar, ¿verdad? Que es Mekadesh, ¿ok? Que significa el Señor que santifica, ¿verdad? Mekadesh, que santifica, que hace santo, ¿verdad? Ahí tenemos algunas referencias en Levítico, capítulo 28, en Ezequiel 37:28, ¿verdad? En donde acá el Señor deja claro que solo Él, ¿verdad?, puede santificar, la ley no, ¿verdad? ¿Verdad? Solamente Él puede limpiar, santificar a su pueblo y hacerlo santo, apartado. Entonces, aquí tenemos el nombre Mekadesh, ¿verdad? Luego tenemos otra palabra, Shalom, ¿verdad? Shalom. Aquí en algunos lugares la gente se dice Shalom, ¿verdad? Como un saludo. De hecho, tú vas a Israel y en vez de decir hola, Oli, en vez de decir ¿qué hubo?, ¿verdad? How are you? Dicen Shalom, ¿verdad? ¿Qué significa Paz. Shalom? Paz. Paz, muy bien. Significa el Señor es nuestra paz, ¿verdad? Paz para todo, ¿verdad? En Jueces, capítulo 6, en el versículo 24, ¿verdad? El Señor de paz, ¿verdad? Señor es nuestra paz. Otro nombre acá, Elohim, ¿verdad? También significa Señor Dios, ¿verdad? Señor Dios. Recuerden que hay un plural ahí que es cuando termina en im, ¿verdad? Ok, sigamos. Acá tenemos otro nombre que es, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero Sitkenu, no sé cómo se pronuncia. El Señor, nuestra justicia, ¿verdad? El Señor, nuestra justicia. Ahí hay una referencia en Jeremías, en el capítulo 33, 16. ¿Cómo se pronuncia? Sitkenu. Sitkenu. Ok, ahí está entonces, para que lo sepa. Entonces, muchas gracias. Entonces, el Señor es nuestra justicia, ¿verdad? Sigamos. Acá tengo otro.
Jehová Roí. ¿Qué Ah, significa mi esto? pastor. Eso, muy bien. El Señor es mi Mi pastor. pastor. Es mi pastor. Salmo Ya, 23. el Salmo 23, exactamente, el Salmo 23 habla justamente, ¿verdad?, de Roí. El Señor es mi pastor. Usted se lo recuerda, ¿verdad? Esto es lo que David reflexionó sobre su relación como pastor de ovejas, ¿verdad? Y él entiende que Dios, al igual que él como pastor de ovejas, se da cuenta que Dios también es su pastor, ¿verdad? Entonces utiliza acá este concepto de Roí, ¿verdad? Sigamos. Son solamente 500 nombres. Tenemos acá Samá, ¿verdad? O Sama. Y esto significa el Señor está allí, ¿verdad? Este era un nombre atribuido a Jerusalén, al templo, ¿verdad? Indica que la gloria del Señor, que en algún momento se apartó, ahora está aquí, ¿verdad? Está en ese lugar, ¿verdad? Samá. Ok, vamos con otro. A ver si es el mismo que tengo. Sí, el mismo. Sabaoth, ¿verdad? Ya no sé si está bien pronunciado, pero así se escribe. Y esto significa el Señor de los ejércitos, ¿verdad? El Señor de los ejércitos. Y ahí también hay una referencia en Isaías, en el capítulo 1, 24, el Señor de los ejércitos, Isaías 1:24, también en el Salmo 46, en el versículo 7, también aparece eso, ¿verdad? Entonces, Saboá, el Señor de los ejércitos. Recuerden que para nosotros esto no tiene mucho sentido, porque nosotros no utilizamos, no andamos peleando ni conquistando ni nada, ¿verdad? Cuando peleamos ahí con los hermanos de Perú, está el hermano de Perú, se fue ya, Andra, no lo veo, ya. Pero cuando los pueblos se peleaban entre sí, ahí claro que tenía sentido decir, ¿verdad? El Señor de los ejércitos, ¿verdad? Pero para nosotros tal vez ese concepto no tiene mucha fuerza. Aquí tengo otro nombre, Elión, ¿verdad? El Elión, ¿verdad? El Altísimo, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 26, 19, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 26, 19. Esta palabra tiene una raíz en el hebreo que tiene que ver con la palabra subir. Por eso Elión, el Altísimo, ¿verdad? Subir, ascender, ¿verdad? Entonces hace una implicancia a lo que es demasiado alto, ¿verdad? Elión, ¿verdad? El Altísimo, ¿verdad? Otro, el Roy, el Roí, ¿verdad? Esto significa el Dios que me ve, ¿verdad? Mire, fíjense que todos estos nombres tienen que ver con los atributos de Dios, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido de los atributos de Dios, que Dios todo lo sabe, todo lo ve, puede estar en todas partes, que Él es todopoderoso, ¿verdad? Todos los atributos de Dios, en cierta manera, van manifestados en cada uno de estos nombres, ¿verdad? Entonces, el Roí significa el Dios que me ve, Génesis 16, 13, ¿verdad? Ahí también hay una historia. Otro más, Eloam, este es el penúltimo, el Olam, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Olam significa el Dios eterno, ¿verdad? El Dios eterno. El Salmo 90, del versículo 1 al versículo 3, ¿verdad? Esto habla de que Dios no tiene principio, no tiene fin, ¿verdad? Que no hay, el tiempo no está en Dios, ¿verdad? Entonces, el Olam, ¿ok? El Dios eterno. Y el último, de los que anoté, hay más por ahí también, pero hasta ahí nomás lleguemos. El Gibor, no sé si estará bien pronunciado, y esto significa el Dios fuerte. El Dios fuerte, ¿verdad? Ahí pueden tener una referencia en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, ¿verdad? Bien, recuerden que acá en Isaías está hablando siempre y profetizando hacia el Mesías, hacia Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Dios fuerte. Ahí entonces, hermanos, tenemos todo este concepto, ¿verdad?, que hemos aprendido hoy día acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Que es importante poder detenernos un poquito en esto, ¿verdad? Y hablar acerca de esta clase, ahí está, de la clase de los nombres de Dios, para que ahora cuando usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos estudiando, pueda entender por qué razón se van utilizando estos nombres, o si alguien por ahí le cuenta, le habla acerca de eso, usted ya tenga una referencia. Lo importante de esto y como conclusión es, no importa cómo lo pronuncies, no importa cómo lo digas, Dios va a mirar tu corazón, ¿verdad? Dios va a ver lo que hay ahí en tu corazón. Piense usted en un musulmán, ¿verdad? Que solamente ha escuchado el nombre de Alá, ¿verdad?
en toda su vida, porque creció en esta cultura, Alá. Y llega un momento que por ahí a lo mejor alguien le habló de Dios, qué sé yo, por ahí supo algo de Jesús, qué sé yo, y este musulmán, ¿verdad? Con toda su fe, llega un momento en donde él quiere entregar su vida al Señor, ¿verdad? Tiene, a lo mejor el Espíritu Santo lo está convenciendo del pecado de una u otra manera, y él en ese momento dice, oh Alá, ¿verdad? Te entrego mi corazón, Alá, ¿verdad? Ahí está solo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios podrá escuchar a ese musulmán que está de alguna forma queriéndose acercar al Dios verdadero? ¿Qué creen ustedes? ¿O será que Dios dice, no, sabes que, mire, me gustaría atenderlo, pero pronúnciame bien el nombre, pues, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios va a mirar el corazón, ¿verdad? Imagínense el que tiene problemas para pronunciar, ¿verdad? Algún nombre, ¿verdad? Entonces, lo que Dios va a mirar es el corazón. Por favor, no nos detengamos más en cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Recuerde que Dios es un Dios lleno de sabiduría, ¿verdad? Así que Dios no necesita que nosotros le hagamos una clase ni de articulación, ni de modulación, ni de los idiomas, ni nada de eso, porque Dios va a mirar siempre el corazón. Amén, mis hermanos. Ya, se nos fue el tiempo, ya no, y nos pasamos, de hecho. Así que vamos a orar en esta noche, ¿verdad? Para darle gracias al Señor. Voy a pedirle a la hermana Montserrat, a la Moncita, que nos acompañe en una oración para finalizar entonces esta clase del día de hoy. Querida hermana Moncita, dirígenos en esta oración. Señor, te damos gracias por estar aquí con los hermanos reunidos, Señor. Te damos gracias por haber aprendido este martes otra vez sobre tu palabra, Señor. Te pido que podamos aplicar a nuestra vida, Señor, que podamos, del nombre que sea que te llamemos, Señor, que sea de corazón, Señor, y que busquemos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por los hermanos que no se pudieron conectar hoy, Señor. Te pido que los cuides, Señor, a los hermanos que están pasando necesidad, Señor. Te pido que los cures, Señor, y los ayudes si están pasando un mal momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Monse. Que Dios les bendiga. Que Jesús les bendiga, ¿verdad? Bendiciones para ustedes, queridos hermanos. Que estén muy Chao, bien. hermano. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Si Dios Chao. quiere. Chau, chau. Buenas noches, hermanos. Dios. Saludos. Chao, tía.